Bueno, el otro día, a ver, hagamos un mini repaso digamos, para ponernos a tono para poder seguir con los temas. Nos queda muy poco de viscoelasticidad. Bueno, como habrán visto, ya se los comenté el otro día, pero tienen el trabajo práctico ya para ir haciendo. Bastante, la mayoría hay cosas que incluso ya las pueden sacar de lo que ya hemos hecho. Entonces, acuérdense la idea general. Habíamos empezado trabajando con, o sea, la respuesta viscoelástica básicamente, y lo que habíamos dicho es que podíamos tomar algunos de los enfoques que podíamos seguir, es el de lo que sería tratándolo como un modelo relógico, que básicamente es plantear una ecuación diferencial, y normalmente se evalúa la respuesta en tres ensayos característicos, que es creep, relajación y, y velocidad constante. Después, otro enfoque sería el integral y otro enfoque es el numérico. El enfoque integral hoy lo vamos prácticamente a mencionar porque realmente está muy bien explicado en los apuntes en el libro de Ottosen y lo pueden ver directamente de ahí, ¿sí? Así que vamos a aprovechar para hoy terminarnos de poner al día con la clase esa que perdimos. Solo voy a mencionar algunas cosas fundamentales, pero, pero de ahí o sea, está bien explicado. Es más, la página, ya les digo, la página 378 aparece en el libro eh, de Ottosen, y aparece como el tema integral hereditaria. Ahí lo pueden ver perfectamente, ¿saben? Está bien explicado, está bien claro. Eh, bueno, una cuestión, a ver, habíamos visto algunos modelos típicos, a ver, algunos elementos típicos, que era el de Newton, que era un amortiguador, y el de Hooke, que era el resorte, y hablábamos de que tratábamos viscoelasticidad lineales, básicamente se cumplía la superposición y la proporcionalidad. Habíamos empezado con un modelo muy simple, que era el modelo de Maxwell. Hemos planteado su ecuación diferencial y habíamos planteado las soluciones correspondientes. En forma similar, habíamos trabajado luego con el modelo de Kelvin-Boyd. El modelo de Kelvin-Boyd se basa ahora en dos resortes, digamos, perdón, en un resorte y en un amortiguador conectados en paralelo, ¿sí? En donde si uno observa las ramas, ¿qué pasaba? Las ramas se iban como están trabajando en paralelo, eh, esas ramas iban a tener la misma deformación y las tensiones en cada rama es distinta y se iban a sumar, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, directamente, ¿qué hacíamos? Otra vez verificábamos los ensayos característicos o principales y la metodología era básicamente lo mismo que con el modelo anterior, ¿sí? Hemos dicho que todos estos, o sea, si continuando con el repaso, siempre la metodología es la misma, planteamos una ecuación diferencial y después lo que hacemos, buscamos una sola solución correspondiente para cada uno de los ensayos. Bueno, después habíamos dicho que otra cosa que tenemos que repasar es esto, para que lo tengan en cuenta, nos va a hacer falta enseguida, que era la definición de la función de fluencia, ¿sí? Que era el J, que eso nos va a servir para cuando damos enseguida la parte de integral hereditaria. Y habíamos dicho que también teníamos lo que sería el módulo de relajación. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, a partir de ahí, a ver, bueno, hemos visto que no tenían una buena, o sea, no representaban, esos modelos tan simples no representaban bien eh, los ensayos, ¿sí? Característicos, por ejemplo, el CRIP. Y entonces habíamos tratado con modelos un poco más complejos, que ya empezábamos a aparecer con modelos de... A todo esto seguimos en 1D, ¿no? Estamos todos en 1D. Y, por ejemplo, hemos visto los modelos de 3 parámetros, en donde veíamos que se lograba una mejor representación de los distintos ensayos, como era en este caso. Y después ya habíamos pasado, que es en realidad una extensión de los modelos de justamente de 3 parámetros, habíamos pasado, por ejemplo, a los modelos generalizados, por ejemplo, Maxwell generalizado. Hemos charlado un poco sobre lo que era la respuesta en equilibrio y no equilibrio. Y yo ahora les voy a mencionar, también acá no voy a entrar con tanto detalle, porque en realidad lo más importante ya lo hemos visto, que es la parte justamente de ecuaciones diferenciales, por lo menos a los fines de comprensión del fenómeno y de cómo trabajo interrelacionando. A ver, después de ustedes estas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, cuando planteamos alguna de estas ecuaciones diferenciales, como la de Crip, por ejemplo, cuando tenemos esta ecuación, vamos más atrás, tenemos el sólido lineal estándar, y habíamos planteado la ecuación diferencial, bueno, esa la podrían resolver numéricamente también, ¿no? Eso no sería un problema resolverlo numéricamente. Ya ustedes conocen cómo resolver ecuaciones diferenciales en forma numérica. Por supuesto, tendría que tener las condiciones correspondientes, ¿sí? Las condiciones iniciales y de borde según corresponda. El tema es que ustedes habrán observado que lo que hago es planteo la ecuación diferencial y después debo resolverla. Si cambio las condiciones iniciales, por ejemplo, tengo que volver a resolver esa ecuación diferencial para el caso que corresponda. Entonces, y como les decía, eso es un caso 1D. Entonces, cuando empezamos con caso 3D o 2D, que es lo que normalmente uno se encuentra en ingeniería, normalmente cuando uno pone un caso 1D es alguna simplificación o un estado de carga muy particular, en general uno trabaja en 3D. Entonces, acá esto, a ver, para que no se vuelvan locos con esta parte de planteo termodinámico y variables internas, vamos a ver los lineamientos generales, ¿sí? No pretendo de ninguna forma que vayan a los detalles de esto, porque acá me aparecen implicancias termodinámicas. No es sencillo y a los fines del curso, el objetivo del curso, que es digamos, un poco o de esta parte, que es asociar los fenómenos en cuanto a respuesta mecánica del material, con un enfoque, o sea, con un trasfondo o con un background matemático y numérico, bueno, variables internas sería para una etapa quizás hasta posterior, ¿está bien? Pero sí es de interés que tengan la idea general de cómo se trabaja, ya que muchos códigos comerciales tienen eso detrás, digamos, ¿no? O algún enfoque similar, pero en general se trabaja con eso. Lo que no me deja, a ver, no me deja el PDF agrandarlo. No sé si ustedes ven bien. Ahí está. Sí, se veía un poquito chiquito. Claro, es lo que me imaginaba. Si no está minimizado, no me deja.
Ahí está bien, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea general de todo esto? Si ustedes observan, a ver, ahora lo que le hemos puesto es que, ¿se acuerdan que el otro día hemos charlado del concepto de equilibrio y no equilibrio? Básicamente el no equilibrio tenía que ver con el transitorio, y el equilibrio era cuando ya dejaba de actuar digamos, el amortiguador, básicamente, y se comportaba todo básicamente con los resortes, ¿sí? Tendía la asíntota a una asíntota, la respuesta. Ya directamente, en vez de ponerle, como hacíamos antes, de ponerle acá un subíndice, le ponemos directamente con ese infinito, que sería la respuesta en equilibrio, digamos, ¿no? Eso es lo que indica. Bueno, y después, todo esto que está acá son las leyes que más o menos que de hecho es similar a lo que veníamos trabajando anteriormente. Todo esto serían las leyes que rigen, leyes entre comillas, que rigen el sistema, ¿sí? Estas dos ramas van a tener la misma deformación. Después, la deformación en una misma rama, por ejemplo, en esta rama, va a ser que la suma de la parte elástica más la parte viscosa. Hasta ahí eso es similar a lo que veníamos tratando anteriormente, por eso hicimos un pequeño repaso. Y bueno, y sabíamos como empezamos mencionando, la rama esta se suma con esta rama en cuanto a las tensiones, solo que ahora hemos cambiado los subíndices. La ecuación constitutiva, teníamos la parte de la rama del resort, de la parte del resorte, la parte de equilibrio, que es una ley de Hooke, nada que no conozcan, y una parte de no equilibrio, que básicamente quedaba en función, hasta ahí lo mismo que habíamos visto, quedaba en función de quién, de las velocidades de formación de la componente viscosa de la deformación. ¿Está bien? Entonces, a ver, trabajando en forma similar a como lo habíamos hecho anteriormente, se puede obtener cuál es se le llama, lo mencionamos en la clase anterior, pero ahora lo vuelvo a recalcar, es cómo es la ley de evolución de las deformaciones, ¿sí? Y nos queda planteada en función de un tiempo característico de la relación entre lo que sería el módulo de Young y el coeficiente de viscosidad en la rama, digamos, donde está el amortiguador, ¿sí? Hasta ahí es similar. Entonces, acá es donde yo vuelvo a decir, no vamos a entrar con los detalles matemáticos, no son tan sencillos, esa es la verdad. Entonces, vamos a quedarnos como les mencionaba, con las ideas generales. Ahora es donde aparece la diferencia, que es incorporar las expresiones de la energía libre, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen? A ver, esto más que nada quiero que piensen, o sea, que lo razonen. ¿Por qué estaríamos? Fíjense que hasta ahora en ningún momento habíamos hecho, en plasticidad se podría encarar así, pero en ningún momento hemos entrado con el tema de la energía libre, ¿no? ¿Por qué ahora aparece la energía, una energía, digamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué incorporo el término de energía? Porque es disipativo, profe. Claro, porque tengo una respuesta no lineal, ¿sí? Básicamente, la linealidad, acuérdense que cuando yo, en el comportamiento viscoelástico, cuando descargo, si bien voy a recuperar, se hace como, o sea, la curva de carga y descarga no es la misma que como pasaba en elasticidad. ¿Está bien? Hay una diferencia entre la carga y descarga. Entonces, tengo una disipación
Esto es bastante larga la demostración, no vamos o sea, no tiene sentido verlo. Por lo menos, vuelvo a decir, en un curso de justamente de grado que estamos haciendo, pero partimos de expresiones de la energía libre en las cuales asumimos, o sea, vuelvo a decir, eso hay forma de mostrarlo, que hay una forma cuadrática para ambos resortes en las deformaciones. Si ustedes ven, les va a aparecer expresiones, ¿sí? Van a tener la energía libre, otra cosa que se cumple es la aditividad de la parte de equilibrio y no equilibrio de la energía libre, y fíjense que aparecen, o sea, hablamos de formas cuadráticas, pero aparece la deformación al cuadrado. Bueno, a partir de ahí uno lo puede trabajar. Vuelvo a decir, no se maten acá o sea, no se maten, en realidad es una mala expresión, no se vuelvan locos con esta parte de los desarrollos, ¿sí? Es más que nada para saber de dónde vienen las cosas, pero fíjense que otra cuestión que incorporamos, otro ingrediente que incorporamos, vuelvo a insistir, plasticidad y viscoplasticidad también se pueden encarar así, no lo hemos visto porque no nos ha hecho falta por ahora, pero fíjense que aparece la desigualdad, una desigualdad de Clausius. Esa desigualdad de Clausius tiene que ver con también con la disipación, o sea, tiene que ver con la parte termodinámica, ¿sí? Con la irreversibilidad sería la cuestión. Entonces, básicamente se plantea esa igualdad de Clausius, se trabaja con la derivada o cómo varía esa función de energía libre y también con las velocidades de formación. ¿Sí? Ese producto es un producto doble punto tensorial, por eso no vamos a entrar, bueno, así no voy a saltar para no entrar en detalles. Y bueno, de esa forma lo trabajamos a cada una de las componentes, trabajamos con la ecuación de equilibrio, con la parte de equilibrio, con la razón y con la parte de no equilibrio, y llegamos a una expresión, a una ley de evolución de las variables, de la variable interna que es la viscosidad. Si ustedes se fijan, si yo vuelvo para atrás, es como habíamos arrancado. Esto es básicamente la expresión, si ustedes lo ven, esta es la expresión que uno podría obtener en un formato diferencial. ¿Está bien? Planteando como un modelo reológico, básicamente. Bueno, ustedes verán que por variables internas, bastante más complejo, ¿no? Puedo llegar a una expresión análoga, ¿sí? Y bueno, y después, analizándolo cada uno de esos términos, uno puede llegar a demostrar que tengo una parte que tiene que ver con la disipación, ¿sí? Obtener el término de disipación, que es lo que me interesa mostrarles, en el cual, o sea, me interesa mostrarles que yo puedo obtener la ley de evolución a partir de un enfoque de variables internas. Básicamente, ¿se acuerdan? En este caso, la variable interna es la deformación viscosa, y fíjense que trabajamos con la energía libre, y a partir de ahí planteamos lo que sería, o sea, hay un término de estas expresiones, digamos, que uno puede demostrar que tiene que ver con la disipación. Y esa disipación tiene que ver con la viscosidad, ¿sí? Bueno, esto solo se los nombro, digamos. El otro término que se le suele llamar la fuerza, o sea, se define directamente así, como fuerza termodinámica conjugada, que es cómo varía la energía libre respecto a la deformación viscosa. ¿Está bien? Bueno, y con eso nada más de variables internas. O sea, lo único que les iba a mencionar de variables internas de eso específicamente
es que para un caso 3D, ¿sí? Y para una incorporación numérica tratable en un caso 3D, es mucho más apropiado, mucho más sencillo trabajar directamente con un enfoque de variables internas. A ver, porque si no, a ver, ¿cuál es el problema del enfoque diferencial? Y bueno, que empieza a ponerse un poco complejo cuando empiezo a trabajar en más de una dimensión, digamos, ¿no? No es tan fácil sistematizarlo después. ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda? Bueno, es bastante, o sea, si no se enroscan con la matemática, conceptualmente es bastante directo. Bueno, y esto se los voy a mencionar, solo vuelvo a decir, esto sería lo que sería el enfoque integral, ¿sí? Sería las formas integrales, las ecuaciones constitutivas, voy a solo nombrar algunos detalles, algunas cuestiones las más relevantes, y después, esto sí está, lo que les dije al principio, está bien explicado en Otosen, en las páginas que les dije oportunamente. Se puede ver de otros lados, pero para mí acá está muy bien explicado y bastante sencillo. Entonces, básicamente es mencionarle algunas cosas para que ustedes después lo puedan ver, y bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, me preguntan, digamos, durante la consulta. Lo que se hace es trabajar con las ecuaciones constitutivas viscoelásticas con una aproximación de integral hereditaria, ¿sí? Acuérdense, estamos otra vez, acá viene el tema de la superposición, por eso puedo tratarlo sin problema, digamos. No tengo que estar combinando, como es en el caso diferencial, los resortes y los amortiguadores. Y una cuestión súper importante acá es la superposición, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. Otra vez la linealidad, lo que hablamos, la proporcionalidad y la superposición. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven estas dos figuras que tenemos, básicamente tenemos una historia, o sea, fíjense que aparece las tensiones en función del tiempo y la deformación en función del tiempo, en donde se produce un incremento de la tensión en una cantidad constante. Y eso se ve traducido, fíjense, se ve traducido o se corresponde con con una deformación asociada también en el tiempo, ¿no? Bueno, nosotros hace ratito les mencioné que podíamos expresar la deformación, o ya lo habíamos visto en la clase anterior, a partir de la función de fluencia, que la hayamos definido directamente como la deformación por J por el sigma. Si nosotros tenemos un incremento de tensión, esto nos va a llevar a un incremento de deformación. El tiempo tau, ese tau, guarda con la nomenclatura, no lo confundan con el tiempo característico, eso lo voy a tener que cambiar para que no lo confundan, pero ustedes tengan claro que esto es un tiempo, acá en este caso, el tau es un tiempo determinado. ¿Está bien? A ver, una cuestión importante, fíjense que acá yo vengo con una tensión, si quieren con un comportamiento, y se produce un salto específico, ¿sí? Para el tiempo tau. ¿Quién es? A ver, esperen que admito a alguien. Ahí está. Bueno.
Si ahora consideramos, o sea, a ver, este sería el comportamiento general, ¿no? De uno hablaría de la relación a partir de formación dada por la función de fluencia a partir de un incremento de tensión. Si ahora consideramos el tiempo, si quieren, esta parte se correspondería con este comportamiento y ahora tenemos justamente donde se produce el incremento de formación o de tensión que considerar el tiempo o la deformación a partir de ese tiempo tau, ¿sí? Bueno, eso es posible integrarlo básicamente entre menos infinito y un tiempo y el tiempo actual en el que me encuentro, ¿sí? También podemos suponer que se produce, digamos, la carga instantánea de acuerdo al siguiente, o sea, hay una carga instantánea acá, ¿no? Sí, ahí hay un salto instantáneo, está bien, de lo que sería la carga, con lo cual podemos suponer que antes del tiempo, del t, a este t le llamamos, ese es un t general, digamos, que antes de o sea, de este t hacia acá, podemos suponer podemos suponer, no, es cero, y luego vamos a decir que a partir de acá vamos a tener que es un sigma 6, sigma 0, que sería este sector que está acá, más un sigma 1 de t, que sería lo que se produce acá. Después vamos a ver los detalles de ese sigma 1, ¿no? Por supuesto, sigma 1 en 0 es 0, eso sería la condición inicial que tiene. Eso sale de ver directamente las gráficas. Bueno, directamente se integra para los distintos tiempos. Fíjense que lo que estoy buscando es obtener esta expresión ya en una forma integral, ¿no? Fíjense que esta expresión estaba entre menos infinito y t. Ahora voy a, si quieren, desglosar, puedo hacer superposición de las deformaciones. Y fíjense que trabajo entre menos 0 y 0 por izquierda. 0 por izquierda y 0 por derecha. Y de 0 por derecha hasta el tiempo t. Bueno, habíamos dicho, ya sabemos que en este caso la deformación es 0. Esto es directamente una constante, eso viene de la definición. Cuando nosotros iban a cuando trabajamos, lo que les mostré hace ratito, que cuando trabajamos, por ejemplo, con un valor de carga, con un valor de carga o tensión constante, podemos definirlo directamente a la deformación como la función de fluencia por el sigma 0, que es un valor específico, y nos queda sumado con la otra integral, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la tensión tiene un valor particular para ese tiempo tau, ¿sí? Nosotros si derivamos, vamos a básicamente expresar ese diferencial total, como ya conocen de análisis, y en definitiva, si reemplazamos en la expresión de la deformación, vamos a poder expresarlo de esta forma directamente. Que es lo que se llama una integral hereditaria, ¿sí? Básicamente que tiene una historia o depende... Profe, Sí. ¿Por qué sigma igual a sigma tau? Esa parte no me quedó clara. Acá, porque ahí Sí. te estás... Porque en realidad es asignarle... a ver, no es nada raro, es para... Le decís, a ver, la tensión ahora ya no es una sigma tanto, sino que es una sigma en un valor específico. Estás haciendo una distinción entre un valor específico de la tensión a partir de un determinado comportamiento para distinguirla de una T general, digamos. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si fui claro. Decime si no fui claro, digamos. No, no entiendo. Bueno, está bien. A ver, es el valor que toma la tensión a partir, o sea, de un T igual a tau. Eso sería, a partir de un determinado valor de la... ¿Está bien? Claro, no es más, está bien, no es más una incógnita, es un dato ahora. Está bien, sí, es una Ah, buena, ok. es una buena explicación, digamos.
Bueno, en forma similar podríamos trabajar con lo que sería, así como partimos de una deformación, bueno, ahora podríamos partir mirando qué pasa con una deformación. Si yo tengo, ¿en qué ensayo tenían un salto determinado? Así también, que ponían un E0 constante. ¿En qué ensayo? ¿No se acuerdan? Están olvidados. Sí. A ver, acuérdense que teníamos 3 ensayos nada más. Uno de... Claro, ahí están. Bien, buenísimo. ¿Quién contestó? A ver, ahora me fijo. Alfredo, que está, pero encendido en estas clases. Está muy bien. Bueno, entonces, en forma análoga, yo ahora puedo partir de una deformación con un salto instantáneo de deformación, ¿sí? Y bueno, ese salto, digamos, y esa historia que trae la deformación en función del tiempo, por eso hablo de historia, se produce un cambio y eso se va a ver traducido en el comportamiento de las tensiones. Bueno, en forma similar, yo podría obtener la integral hereditaria para las tensiones. ¿En función de quién? Bueno, de lo que sería el módulo de relajación, ¿sí? Que nosotros le hemos llamado a nuestros apuntes E y acá le llama, en Ottolsen le llama G, pero es el módulo de relajación, digamos. Bueno, en el práctico, o sea, bueno, del práctico de viscoelasticidad lo tienen. Varios de los ejercicios es básicamente un resumen de la teoría. Uno que es importante, muy importante, es lo que sería el práctico, el problema 1, que es resumir en una tabla los resultados de los ensayos de Cribb, relajación y velocidad de formación constante, ¿sí? Y compararlos básicamente. Acá un poco se les va a aclarar, trabajando con esto, lo de la función de fluencia y el módulo de relajación, si no hemos explicado. Bueno, esto pueden trabajar, a ver, las gráficas las pueden hacer con Octave, por ejemplo. Eso no hay ningún problema. Las pueden hacer a mano, como quieran. Pero básicamente es ver cómo, a ver, de qué se trata al cambiar en este ejercicio los tiempos característicos. Y bueno, cómo afecta la relación entre el módulo elástico en la rama, digamos, en el elemento de Maxwell y la viscosidad asociada a eso. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Bueno, de acá es un poco trabajar con el ejercicio 9, trabajar con el enfoque integral, digamos, ¿no? No es, o sea, quizás alguno de los ejercicios por ahí, quizás en el sólido lineal está, por ejemplo, en este caso, quiero decir, en Maxwell generalizado, por ahí les dé más trabajo, pero la mayoría lo tienen todo hecho, ¿no? Bueno, hay otras bibliografías, ¿sí? En cuanto a integrales hereditarias, pero me parece que ahí justamente es la misma idea, ¿no? O sea, que va ante un determinado salto de tensión. Lo que pasa es que en otros se le está explicando de una forma más general, me parece que está bien. Y bueno, y básicamente cómo voy superponiendo los efectos, ¿no? Esa sería la idea de eso. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de materiales compuestos. Y ahora compuestos ya lo vamos a ver en una forma quizás más o continuación de lo que vieron en su momento en ciencia de los materiales. Solo que en ciencia de los materiales, como lo vimos, y en una forma como general, teniendo en cuenta las ideas generales, que era la combinación de los materiales,
y no mucho más. ¿Está bien? Vamos a trabajar con básicamente con los detalles del punto de vista mecánico, digamos, ¿no? O de respuesta en cuanto a ortotropía y ese tipo de cosas que antes no las hemos mencionado, pero no hemos entrado en detalles. La semana que viene ya vamos a charlar de lo que sería el trabajo integrador, ¿sí? Le vamos a modificar y bueno, por supuesto el trabajo va a estar adaptado de acuerdo a eso, el cronograma original. Está bien, porque ahora las clases terminan, no es como el año pasado, que se acuerdan que terminó, bueno, no sé si lo recuerdan, que se terminó cerrando el semestre como en septiembre, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el cronograma, bueno, ahora el cronograma está adelantado y bueno, vamos a trabajar digamos, con esa adaptación, o sea, como era medio como era antes. Entonces el trabajo integrador lo vamos a hacer debido a que los tiempos son más cortos, lo vamos a hacer adaptado a eso, digamos, para que se queden tranquilos que va a ser más corto, digamos. Bueno, de materiales compuestos, algunas cuestiones, algunos lineamientos que ya recordemos por ahí, más que nada porque están olvidados. Pensemos que, acuérdense que un material compuesto consistía en la combinación de dos o más constituyentes, en donde las características principales que teníamos era la heterogeneidad, ¿sí? Y lo que sería que estaba constituido por una fase dispersa y una fase matriz. Eso sería la idea general de compuestos. Acuérdense que consideramos que era una mezcla heterogénea. ¿Está bien? A diferencia de una aleación en la cual no tenía una mezcla homogénea. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Bueno, las aplicaciones que tienen mecatrónica son muchísimas, ¿no? Diría que cada vez, acuérdense a ver, no tengan en la cabeza solamente que material, o sea, recuerden que material compuesto uno tiene montones de combinaciones, ¿no? No solo uno tiene inmediatamente a pensar en fibras solamente. Nosotros ahora sí vamos a trabajar, le vamos a dar más detalle a lo que serían las fibras, pero recuerden que puedo tener un montón de combinaciones y de matrices, ¿no? Que no solo las matrices son tipo matrices poliméricas, sino que podemos tener cerámico, metálico, o sea, vamos a hacer un montón de combinaciones en las cuales buscamos obtener las mejores propiedades combinando materiales, ¿sí? Pero yo diría que la clave está justamente en
considerar que es una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces, que eso lo distingue, ya mencioné, de una aleación. Eso lo tienen que tener bien, bien claro. Bueno, acá en la figura izquierda, en la de la izquierda pueden ver, no sé si alcanzan a ver el detalle en la pantalla, bien, pero cómo se ve digamos, claramente el tejido, ¿sí? Fíjense cómo se ve perfecto el tejido. En este caso serían de fibra de carbono. Y a la derecha es la imagen de un exoesqueleto donde fíjense que gran parte está formado por materiales compuestos, ¿no? O sea, es más, la fibra de carbono tiene como esa apariencia característica, ¿no? Que uno puede verlo, ese tramado, en este caso es un tejido en direcciones diferentes, ¿no? Y acuérdense que uno iba superponiendo podía superponer capas, ¿no? O sea, de esos materiales compuestos para buscar las propiedades que uno deseaba, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿cuáles serían las ventajas? Y vamos a mencionar, porque si no parece que fueran los materiales ideales, y eso no es así, digamos, ¿no? Como en todo diseño de ingeniería o uso de ingeniería, en general se llega a una solución de compromiso en la cual tengo las características, digamos, siempre tengo cosas buenas y cosas malas, ¿sí? En donde busco un equilibrio entre ambos, entre las ventajas y las desventajas. No existe un material ideal perfecto para que tenga, digamos, sirva para todas las aplicaciones. Entonces, nosotros vamos a hacer bastante insistencia en lo que sería ya, o sea, si bien, vuelvo a decir, ahora las características son generales, vamos a ir bastante a los materiales reforzados con fibra, que es lo que nos interesa sobre todo. Bueno, en general los materiales compuestos, particularmente los reforzados con fibras, son livianos. Bueno, eso va a reducir, por ejemplo, el consumo de energía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere que va a consumir digamos, el consumo de energía? Y bueno, pongamos el ejemplo, uno evidente, un avión. Si yo al avión lo hago más liviano, porque estoy usando materiales compuestos y tengo el mismo empuje con el mismo motor, digamos, voy a poder obtener un sistema mucho más liviano y que nos va a permitir o ahorrar energía o digamos, o poder transportar más carga, etcétera. Así eso podría traducirse también a un robot. O sea, si yo necesito, por ejemplo, o en ese exoesqueleto que estábamos viendo, si yo tengo un menor peso, necesito emplear, por ejemplo, mucho menos energía para emplearlo. ¿Está bien? Bueno, después, ¿qué tenemos en general también una vida útil duradera? ¿Sí? Esto se ha avanzado mucho en los últimos años porque al principio un gran inconveniente que tenían los materiales compuestos era, por ejemplo, sobre todo lo que les mencionaba, de matriz polimérica, era, por ejemplo, el tema de los rayos ultravioletas, ¿no? Se dañaban bastante con la exposición al sol, por supuesto, la exposición prolongada, ¿no? Eso hoy se ha logrado controlar mucho más. Antes, al principio, era un problema grande. En general, fíjense que a mí me gusta poner algunos ejemplos prácticos. Piensen en elementos deportivos, ¿sí? Supongamos una raqueta de tenis, una paleta de pádel, un palo de hockey. Bueno, son ejemplos cotidianos en donde uno puede ver cómo antes esos elementos se hacían de madera. Primero porque era más fácil construirlo y por el peso que dentro de todo eran livianos. Por supuesto no voy a hacer una paleta de pádel de metal, ¿no? Entonces, se ha logrado, por ejemplo, en esas situaciones, reemplazar la madera
Y primero que en general, o sea, son en peso, podríamos hablar que pueden llegar a ser equivalentes, a veces son más livianos, los de materiales compuestos, y lo que se logra es una mucho mayor resistencia, mayor potencia, etcétera, ¿no? Bueno, al no ser corrosivos, digamos, el costo de mantenimiento es reducido y bueno, lo que ya hablamos de una mayor vida útil. También hablamos de que suelen ser mucho más resistentes, ya vamos a ir específicamente a eso en una de las slides siguientes. Y, a ver, yo puedo obtener piezas, eh, a ver, el desarrollo por ahí para realizar una pieza, esto es medio tramposo, ¿no? O sea, este comentario dice en algunos casos piezas únicas que reduce el costo de fabricación. Bueno, eso eso muchas veces con el tiempo, ¿no? A veces el proceso de fabricación puede ser un poco complejo. Bueno, hay otras ventajas que ustedes ya conocen, ya lo hemos charlado en una materia anterior. Ahora sí, las desventajas hay que considerarlas. Un problema típico es el costo, ¿no? Suele ser bastante más caro que un material tradicional. ¿Sí? El proceso de fabricación a veces se puede volver complicado en cuanto, por ejemplo, uno necesita, les pongo un ejemplo, eso se llama un autoclave, pero básicamente se utiliza un autoclave para eso, pero básicamente lo único que uno necesita, piensa en una matriz polimérica con refuerzo de fibra, uno necesita que no queden burbujas de aire, por ejemplo. ¿Está bien? Esos, si no, son futuras, digamos, lugares, pueden ser posibles lugares en donde se van a producir fallas. Bueno, la caracterización de parámetros constitutivos es mucho más complejo. Pensemos en algunos parámetros constitutivos. El módulo de Young, el módulo de Poisson, etc. ¿Sí? Eso requiere de ensayos más complicados y en general el comportamiento que tienen, uno podría de por sí, si uno trabaja con una fibra, vamos a tener un comportamiento anisótropo y en general vamos a tener un comportamiento ortótropo. ¿Sí? Entonces, la caracterización o sea, determinar los parámetros hace que sea mucho más complejo que por ejemplo, un metal. Que en general hablamos de isotropía. Después, si comparamos con un metal, por ejemplo, su reparación es mucho más compleja, ¿no? Y a diferencia de los metales, que muchas veces tienen buena resistencia, digamos, una buena resistencia mecánica y una buena resistencia a fractura, bueno, acá la combinación no suele ser tan buena, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, una fibra de carbono, si bien tiene una altísima resistencia, su comportamiento es bastante frágil, ¿no? Por eso necesito usar una matriz, digamos, ¿no? Así que guarda, o sea, no ser tan optimista como con los materiales compuestos en cuanto son la panacea de los materiales, que todo lo que logro es bueno, ¿no? Normalmente, vuelvo a decir, es una solución de compromiso. Bueno, acá en esta tabla se compara, uno puede comparar, ¿qué pasa? A ver, esto también se usaba cuando vimos en su momento aleaciones no ferrosas. Hablamos de aleaciones no ferrosas y compuestos, hablamos de lo que eran las propiedades específicas. Es decir, comparar, por ejemplo, el módulo de Young o la tensión, por ejemplo, la tensión última, respecto a la densidad, ¿sí? Bueno, acá esto en esta tabla voy a hacer porque ha quedado corrido y por ahí eso puede confundir. Fíjense, acá tengo lo que sería la gravedad específica, una matriz, un material compuesto de grafito solo, ¿no? Por supuesto, de tener poca capacidad de formación con el grafito solo. Entonces, ahora sí, un compuesto grafito epoxi,
unidireccional, eso quiere decir que las fibras en una sola dirección. Grafito epoxi cross-ply, que es básicamente cruzado, o sea, son láminas apiladas cruzadas a 90 grados, por ejemplo. El un grafito epoxi cuasi isotrópico, acá es básicamente apilado en distintas direcciones. Un acero y un aluminio. Entonces, fíjense una cuestión en cuanto al peso. Estamos hablando de 1,8 aproximadamente, todo lo que llega a grafito, un acero, una barbaridad la diferencia, y un aluminio que está bastante bien. ¿Está bien? En cuanto a los módulos de Young, esto no me gusta, este caso extremo no me gusta mirarlo tanto, el de grafito, porque, a ver, da la falsa indicación de que, o sea, en realidad es verdad, tengo un alto módulo de Young y una alta tensión última. ¿Sí? El problema es que es la capacidad de formación que tiene eso. Entonces, quizás es mejor mirar esto, que ya es un compuesto, en donde, fíjense que acá tengo un módulo de Young de 181 y, bueno, no, la mitad más o menos para ya cuando tengo un cross-plate o un cuasi isotrópico, que estos serían los que estaríamos usando nosotros básicamente. Digamos, o sea, para aplicaciones, todo lo que implique de alguna forma un compuesto estructural, eso quiere decir donde no necesariamente hablamos de una estructura, sino una pieza que tiene que tener una determinada resistencia. Bueno, del punto de vista mecánico no es el mejor, el unidireccional, entonces se suele trabajar con el cross-ply o el cuasi isotrópico, ¿no? Bueno, fíjense que acá, con respecto al acero, es más o menos equivalente el grafito. Y lo que es impresionante, digamos, fíjense, por ejemplo, pongamos para poner un término medio, un cross-plate, 373 de lo que sería, o sea, megapascales de tensión última, tiene 373 megapascales, lo que sería un cross-plate, y un acero tiene... Y si ahora uno lo relaciona justamente las propiedades específicas, fíjense que, por ejemplo, un crossplate tiene 0,11, el módulo específico, o sea que es mejor que un acero que tiene 0,026. Y en cuanto a la tensión específica, es decir, cuántos megapascales sobre la densidad, ¿sí? Podríamos tratar de 0,94 contra 0,083. O sea que con menos material puedo lograr una mejor, más con menos material, diría con menos peso, con menos masa, por volumen, puedo obtener notablemente una mejora en cuanto a resistencia. Bueno, hace 20, yo he puesto este ejemplo donde está bien, donde digamos la evolución. Esto es una imagen de Boeing, por ejemplo, en donde la evolución de los materiales compuestos, el uso de materiales compuestos, es sumamente, digamos, ha tenido una evolución grandísima, ¿no? A ver, pensar hace 30 años atrás que un avión, por ejemplo, que tiene está sometido a grandes cargas, ¿sí? Más fatiga, ACRI, por ejemplo, en los motores, o sea, a un montón de situaciones extremas, digamos, pensar que, lo que les digo, hace 30 años atrás iba a ser, sobre todo en las partes estructurales de material compuesto, era impensado. Sí, bueno, eso con los avances y con el conocimiento, yo les dije que es más difícil caracterizar justamente un material compuesto, y necesito caracterizarlo y saber sus componentes, digamos, sus parámetros constitutivos para poder comprender mejor su respuesta y predecir mejor su respuesta ante distintas situaciones de carga.
Bueno, eso ha ido avanzando mucho y en gran parte gracias a la ayuda de la parte numérica también, ¿no? Del apoyo numérico. Ha habido, o sea, un apoyo importante o ha sido fundamental, diría, para el uso en forma más amplia de estos materiales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá está marcado todo lo que es fibra de carbono laminado, ¿sí? Acá aparecen otros materiales compuestos, ¿sí? Por ejemplo, por ahí en las zonas de largueros, o sea, de las partes estructurales principales, ¿sí? Es lo que está en azul. Bueno, acá aparecen algunas zonas de titanio, ¿sí? Eso, a ver, el titanio por ahí no se muestra, por ahí muchas veces se usan los álabes. Titanio es caro, digamos, si bien es liviano es caro y es difícil de trabajar. Después, la fibra de carbono en forma de sándwich, ¿sí? Acá podría ser más como recubrimientos, acá hay más como elementos resistentes en partes específicas. El aluminio, fíjense, antes los aviones eran, fíjense que solamente en el recubrimiento de motor y en algunas partes, por ejemplo, en los empenajes, aparece el aluminio, ahí no sé si lo alcanza a ver, están en lila, pero antes era la mayoría aluminio, ahora es el mínimo. Y, por ejemplo, acero en lo que serían las bancadas motores, es decir, donde van agarrados los motores. Bueno, ¿qué pasa con los compuestos, digamos? Ahora sí, vamos a ver cómo influyen los parámetros sobre la respuesta mecánica. Y vamos a trabajar, básicamente, yo voy a hacer algunos comentarios generales y que ya conocen ustedes, y después vamos a ir con detalle, vamos a recorrer con detalle algunas de las cosas. A ver, en cuanto a los compuestos reforzados con fibras, algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la longitud de la fibra, si es corta o es larga. Acuérdense que en su momento hablábamos, cuando hicieron ciencias en realidad, hablábamos de la importancia de la longitud crítica, y yo no sé si ustedes recuerdan que la longitud crítica tenía que ver con no es la palabra que estoy buscando, pero lo van a entender. Bueno, bien, ahí me acordé, la buena cohesión entre matriz y fibra, la orientación de las fibras, es decir, si es en una dirección o varias direcciones. Hablamos hace ratito de un comportamiento anisotrópico, ortotrópico. ¿Qué es lo que es ortotrópico? Como siempre se olvidan. ¿Qué es que sea ortotrópico? Que tenía las mismas propiedades a 90 grados, o sea, en dos Claro, direcciones a 90 grados. claro, tal cual, tal cual. Bueno, después, la forma de la fibra, que puede ser de sección circular, de sección rectangular, etcétera. El material de la fibra, vidrio, aramida, carbono. ¿Qué es lo que era la aramida? A ver, ¿qué otra forma es más común conocer la aramida? Era un polímero, ¿verdad? Está bien, pero el nombre comercial, ¿cómo Kevlar. se llama? El El Kevlar. Kevlar. Tal Eso. cual. El Kevlar. Bueno, después las matrices, que pueden ser, acuérdense que polímeros termoestables, termoplásticos, pueden ser metálicas. Uno normalmente lo asocia a polímeros, pero pueden ser metales, pueden ser cerámicos. Acuérdense que las fibras no necesariamente tienen que ser justamente estos materiales artificiales. Está bien, puede ser, o sea, todo lo que sea con una buena longitud respecto a su diámetro puede considerarse una fibra en este caso. Y después hay otras cuestiones, otros ingredientes que hay que tener en cuenta entre la interfase de la fibra y la matriz, que tiene que ver con factores químicos, que es básicamente la unión que hay entre la fibra y la matriz, y también, por supuesto, factores mecánicos, ¿sí? Una cuestión a considerar es que la fibra por sí misma no tendría un gran uso, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, no sé, en aramida, digamos, adquiere su aplicación en la mayoría de los casos, excepto que uno hable de cuerdas o ese tipo de cosas. Normalmente
para piezas industriales adquieren su uso o su utilidad a partir de incorporarlo en una matriz, ¿no? O sea, que la matriz, acuérdense que básicamente la función que tiene es unir las fibras, proteger las fibras y distribuir las cargas hacia las fibras. Justamente, como su nombre lo indica, repartir las cargas, ¿sí? Y por supuesto la matriz va a ser también un componente importante al momento de las propiedades del material compuesto. Bueno, y por supuesto, un factor sumamente importante es la interfase fibra-matriz, ¿sí? Eso ya habíamos charlado anteriormente, en una materia anterior, que es fundamental la buena cohesión justamente en la interfase fibra-matriz. O sea, básicamente va a influir en qué tan bien transfieren las cargas a la fibra, ¿sí? Una cuestión importante que los tipos de enlaces que ocurre justamente entre la fibra o el tipo de unión entre fibra y matriz normalmente suelen ser más de un tipo y muchas veces es un tanto complejo, ¿no? Bueno, ahora vamos a definir qué es lo que es un laminado, o sea, básicamente qué es lo que es una lámina, qué es lo que es un laminado y qué es un laminado híbrido, ¿sí? Bueno, la lámina, que muchas veces se le llama eso cuando yo hace rato les mencionaba plate, o también se le llama layer, o sea, capa, es básicamente una capa plana, ¿sí? Simple, con fibras unidireccionales, o también pueden ser tejidas dentro de una matriz. O sea, cada una de estas sería una lámina, ¿sí? El apilamiento de esas láminas, de cada una de esas láminas, en la dirección del espesor de la lámina, es lo que se llama laminado. Y después vamos a hablar de que es un compuesto, digamos, vamos a hablar de un híbrido cuando ese compuesto, a ver, esa matriz tiene más de un componente en cuanto a resinas o a las fibras, o no necesariamente. Nosotros ahora hemos hablado que tenemos fibras de carbono, por ejemplo, pero bueno, podríamos tener una combinación de más de una fibra, por ejemplo, y bueno, uno ahí habla por ejemplo, muchas veces, sobre todo lo que se hace principalmente es, por ejemplo, una capa de un material, otra capa de otro material, y así se va trabajando. Algo que es re importante entender es que no es un material homogéneo, o sea, no es un metal. ¿Está bien? Si ustedes se fijan en este caso particular de este laminado, uno instantáneamente se da cuenta donde esos circulitos que se ven serían las secciones de la fibra. Uno y lo otro en blanco es la matriz. Uno automáticamente se da cuenta que eso va a tener un comportamiento ortótropo. Entonces, ahora sí donde aparecen las diferencias con lo que ya conocían, donde empezamos a entrar con mayor detalle. Es que el análisis macromecánico, o sea, a ver, acá hay que entender que, o sea, globalmente, macromecánicamente, ¿cómo lo voy a calcular? Y bueno, se va a basar en considerarlo en propiedades promedio y considerando, y vamos a partir de que es homogéneo. O sea, no estoy trabajándolo específica, después lo voy a ir ajustando, pero no lo voy a ir trabajando en un principio en forma heterogénea. Pues cuando ajuste el lápiz, sí voy a tener. O sea, de alguna forma lo que se hace es promediar propiedades, digamos. Eso es lo que es la idea general para el diseño. Bueno, yo no sé si ahí ustedes alcanzan a ver las letras o no, o si lo tienen en la compu ustedes. A ver si puedo agrandarlo un poco.
Entonces, este sería un poco el camino de cómo se trabaja para el momento del cálculo. Fíjense que ya vamos con detalles, pero fíjense que yo tengo la fibra, tengo la matriz, y eso va a tener, si yo los uno, obtengo mi material compuesto, básicamente una lámina, ¿sí? Cada uno de estos, las fibras y la matriz, van a, la unión, por ejemplo, la interfase, todo eso va a tener que ver con la micromecánica de la lámina. Es como si yo fuera, imagínenlo como si yo fuera y mirara con el microscopio, ¿está bien? Pero nosotros lo primero que vamos a determinar es estudiar lo que necesitamos saber, digamos, desde el punto de vista ingenieril, más allá de esos detalles micromecánicos, es cómo es la macromecánica de la lámina, ¿sí? A partir de ahí, lo vamos a tratar como un material, una capa, o sea, es básicamente una capa. Fíjense que acá ya no hago la distinción, o sea, no hago el dibujito de la fibra, sino que lo tomo como una capa, una placa, ese sería el equivalente. Tomo una placa con un comportamiento, o sea, una placa homogénea con un comportamiento ortótropo. A partir de comprender cómo se trabaja esa lámina sola, voy a buscar comprender cómo se comporta el laminado. Es básicamente la superposición de distintas láminas. Y a partir de eso, la comprensión de ese laminado es la base de cualquier análisis o diseño de estructuras laminadas que haga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta ahí? Bueno, ahora vamos a entrar con algunos otros detalles. Bueno. Lo que sería el análisis, a ver, en cuanto a la caracterización mecánica del material, de estos materiales, dijimos que trabajamos, en general lo trabajamos en forma ortótropa, ¿no? O sea, entonces, o sea, consideramos un comportamiento ortótropo. Entonces, normalmente caracterizarlo, o sea, son, digamos, experimentos más complejos que un metal, ¿sí? Muchas veces se apoyan modelos teóricos y muchas veces requiere tiempo y costo, porque hay que realizar más ensayos, vuelvo a decir, es más complejo, ¿sí? Entonces, un poco lo que se busca es, a ver, uno en realidad lo que se debería hacer es un análisis de las tensiones y las deformaciones, es lo primero que se hace, ¿no? De una lámina unidireccional o, la hemos dicho, tejida, ¿sí? A partir de ahí se realizan los ensayos y lo que se busca justamente es que yo creo que es la parte difícil, es encontrar el número mínimo de parámetros para la caracterización mecánica de la lámina, ¿no? Con lo cual, ahí hay que justamente apoyarse muchas veces en modelos teóricos o en cuestiones numéricas, pero tiene una cuestión teórica importante para decir, bueno, a ver, ¿cómo uso los menos parámetros que me permitan caracterizar el material? ¿Sí? Eso es algo que no es para nada fácil, digamos, ¿no? Pero, a ver, piénsenlo en una aplicación ingenieril. Tengo que tratar de tener los menos parámetros posibles, ¿no? Con lo cual, por una cuestión de dificultad en los cálculos, o sea, etcétera. O sea, digamos, tengo que usar modelos que representen bien la realidad, pero que además sean comprensibles desde el punto de vista de interpretación, ¿no? Bueno, con respecto al sistema coordenado de la lámina,
¿Cómo lo vamos a caracterizar? Bueno, es sencillo. Tengo una lámina, acuérdense que dijimos que la lámina tenía o fibra unidireccional o dos, o tejido. Acá es la representación de esos circulitos, otra vez son las fibras. Entonces vamos a tener, estos son lo que se llaman ejes locales. Un eje que es el eje 1, que está justamente es el de la dirección de la fibra, se le llama así, dirección de la fibra, y el eje 2 y 3, que se los denomina de la matriz o transversales, ¿sí? Y ese sería un cubito o un volumen infinitesimal de esa lámina. A ver, el tema está que, a ver, cuando nosotros analizábamos en ciencias, hicimos un caso simple, muy, muy simple, que determinamos el módulo de Young a través de la regla de las mezclas y poníamos las cargas a 90 grados, o sea, en la dirección de las fibras, y a 90 grados. Bueno, en la realidad es que, por ejemplo, en esta lámina unidireccional que se está deformando, en lo general, fíjense que acá yo tendría, acá están dibujados los ejes de esa lámina, pero si yo tomo un volumen infinitesimal con un determinado espesor y una determinada ancho o longitud, fíjense que en un estado deformado es el que tengo aquí, tomo un cuadradito y en un estado no deformado, tiene esta forma, y cuando le aplico la carga, me quedan en general desalineadas, o sea, hay una distorsión y va a quedar desalineadas las cargas respecto a la configuración deformada. Entonces, ahora vamos a trabajar una cuestión importante, que lo simplifica bastante, es trabajar digamos, en el rango elástico. O sea, muchas de estas aplicaciones tienen, de alguna forma, son aplicaciones estructurales, o sea, de resistencia mecánica. Entonces vamos a trabajar en el rango elástico, y eso surge desde la misma aplicación, digamos, ¿no? Si yo tengo un compuesto estructural, no, digamos, a ver, en general no deseo que entre en deformación plástica, ¿sí? Porque pierde su utilidad desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, eso es una gran ventaja. Se hace estudios, o sea, no es que no se trabaje en plasticidad, que no se estudie en plasticidad, pero muchas de las aplicaciones ingenieriles tienen que ver con un comportamiento elástico del material compuesto. Piensen en una raqueta. O sea, una raqueta de tenis de material compuesto. O sea, si se deforma plásticamente, esa raqueta ya no me sirve. ¿Está bien? Entonces, esta matriz de rigidez o tensor constitutivo, digamos, si hablamos, si recuerdan la ley de Hooke, tiene 36 constantes y por simetría llegamos a 21. A ver, empezamos con este comportamiento general y después, para un caso anisótropo, y después lo vamos a ir reduciendo. Esta parte voy a ir un poco más rápido porque ya lo hemos charlado en elasticidad. Si ahora tengo un comportamiento ortótropo, vamos a ver que se reducen la cantidad de constantes que necesito. Fíjense todas las que se hicieron 0. ¿Sí? Y son 6 más 3, son 9 constantes que necesito para caracterizar el material. Y si, bueno, ese para el caso de materiales ortótropos, si uno entrara con el detalle de esas componentes, de esos elementos, de ese tensor constitutivo, no digan matriz porque no es una matriz, podemos ver que queda caracterizado, acá lo que se ha hecho es la letra delta se ha usado para no estar escribiendo todo, y acá una cuestión, fíjense que acá están las tensiones, las deformaciones, ya no voy a entrar, ya hemos charlado de por qué lo escribo, en realidad esto es un tensor, ¿sí? Ya hemos mencionado en su momento por qué lo escribo así. Y una cuestión que sí me parece que hay que destacar, fíjense que como ahora al ser ortótropo aparecen
un módulo de Young, E sub 1. Estamos hablando siempre de un pedacito de la lámina, de una cuestión local, ¿sí? Y fíjense cómo aparece un E sub 1, un E sub 2, un E sub 3, todos módulos de Young y módulos de Poisson, ¿no? Fíjense en 2, 3, 3, 2, 2, 1, o sea, todos los módulos de Poisson relativos. Y además los distintos módulos de corte, que tienen que ver con también, o uno podría asociarlo a esos módulos de Young. Y para el caso isótropo, se reduce notablemente, ¿sí?, lo que sería el tensor constitutivo, y fíjense que ahora queda en función de solo dos parámetros, básicamente de y de, o sea, el módulo de Young y del módulo de Poisson. Y no decimos a 3 parámetros porque fíjense cómo lo expreso directamente en función al módulo de corte, en función del módulo de Young, el módulo de Poisson. Entonces fíjense cómo pasamos de 21 componentes del caso anisótropo a 9 en el ortótropo y a 2 en el isótropo. Bueno, nosotros en un metal estaríamos trabajando en un isótropo, acá vamos a trabajar con un ortótropo. O sea que la cuestión se vuelve un poquito más compleja. Vamos a hacer otra simplificación, que ustedes esto ya lo estudiaron también en elasticidad. Y vamos a ir directamente a emplear lo que sería la suposición de tensión plana. Es decir, básicamente en la suposición de tensión plana suele usarse, lo volvemos a mencionar, en básicamente un compuesto, por ejemplo, una placa en la cual yo tengo mi espesor es muy pequeño respecto a las otras dimensiones. Entonces, se me va a simplificar las relaciones constitutivas y podríamos decir que las componentes de tensión son distintas de cero en un solo plano, ¿sí? O sea, todo lo que sea, en este caso, en la dirección 3, en cuanto a las tensiones, o que tenga que ver con la dirección 3, se me van a hacer cero. Entonces, a partir de esa consideración, ¿sí?, en el caso de tensión plana, fíjense que siempre estamos en el análisis de la macroescala de una lámina. O sea, estamos considerándolo, yo eso no creo que lo mencioné en esta slide, pero después cuando trabajábamos en esta slide, después no recuerdo si lo volví a mencionar, lo estamos trabajando en forma homogénea. O sea, tomamos una lámina, estaríamos en este caso, ¿no? Estaríamos en este caso, en la macromecánica justamente de la lámina. Entonces, ahora lo que hacemos es considerar la hipótesis de tensión plana, y para el material ortótropo nos va a quedar que básicamente digamos, fíjense que a ver, yo quiero saltar porque si no, bueno, en realidad, a ver, nosotros teníamos esta expresión, ¿sí?, de las tensiones obtenidas a partir de las deformaciones. Eso le hemos llamado matriz de rigidez. Ahora estamos mostrando lo que sería, si uno considera el caso de tensión plana, una cuestión que es importante considerar es que, fíjense que todo lo que tenga que ver con gamas, es decir, con las deformaciones asociadas digamos, a una distorsión, sí son ceros, excepto, bueno, esta no sería una distorsión, sino una también con componente 3. Fíjense que en este caso guarda, porque en este caso, si bien tengo todas las tensiones igual a 0 en cuanto a 3, la deformación es distinta de 0. ¿Sí? Bueno, a esa matriz ortótropa, si nosotros la expresáramos, ahora hiciéramos su matriz, no, tensor, si hiciéramos su inversa y obtuviéramos la relación necesaria para obtener las deformaciones a partir de las tensiones, es lo que se llama la matriz de flexibilidad, ¿sí? En donde ahora
nos queda con esta expresión, ¿sí? Si ahora consideramos, ¿no?, bajo un estado de tensión plana, nos va a conducir a lo que sería la matriz de flexibilidad reducida, cuyas componentes son las que están acá, o la matriz de rigidez también reducida. Todo eso es para una sola lámina, ¿no? Todo eso va incluido para una sola lámina. Entonces ahora, como nosotros vamos a trabajar, tenemos que lograr asociar. Pensemos una lámina en una dirección y una lámina en otra dirección. Entonces, lo que hay que hacer ahora, o sea, y lo que nos va a conducir al laminado. Entonces, ¿qué hay que buscar ahora? Bueno, eso es bastante común, trabajar con ejes locales y ejes globales, ¿sí? En donde, fíjense que acá tengo mis ejes locales acuérdense que el eje 1 era el de la dirección de las fibras, el otro era el transversal, o de la matriz, se le decía. Bueno, lo vamos a llevar a una expresión global, es decir, a una expresión en la cual se refiera al compuesto en general, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de que también, o sea, ahora seguimos con la hipótesis, ya la incorporamos y seguimos con la hipótesis de la tensión plana. Entonces, la forma, lo que hay que hacer, como ustedes lo han hecho cuando han trabajado anteriormente en otras materias con ejes globales y ejes locales, básicamente va a existir, vamos a tener una matriz de transformación. Acá para hacerlo más abreviado se ha puesto cosenos, la C y la S para poner cosenos y senos, ¿sí? Y esa matriz de transformación me va a permitir que llevar, por ejemplo, acá tiene una matriz de transformación, todo lo que sea con X e Y se refiere a los globales y todo 1 y 2 a los locales. Entonces nos permita obtener, por ejemplo, a partir de los locales, obtener las tensiones, el tensor de tensiones globales y en forma análoga para las deformaciones. Entonces, acá lo único que se hace es sustituir estas relaciones y se puede obtener lo que es las expresiones de las tensiones en función, donde cada uno de estos Q barra son estos términos, ¿sí? Corresponde a estos términos, en donde básicamente vamos a poder obtener cuál es el tensor de tensiones global de la lámina, ¿sí? De esa lámina en particular. Y es lo que se llama las matrices reducidas transformadas, ¿sí? En este caso sería de rigidez. Y si fuera de las deformaciones, o sea, si acá hubieran deformaciones y acá tensiones, que esto cambia, sería las de flexibilidad, que serían lo que tienen acá. Bueno, el tema es una cuestión importante que nosotros charlamos acá, que cuando yo aplicaba carga se producía una distorsión notable, ¿sí? Ahí se producía una distorsión. Entonces, nos aparece el problema. Ahí ya llego. ¿Dónde estamos? Nos aparece el problema de que vamos a tener un acoplamiento entre esfuerzos normales y de corte. Fíjense acá en este caso. Bueno, eso sería ese colorcito sería la configuración original y lo celeste es lo deformado. Y fíjense cómo estaríamos digamos, ¿qué pasa con las fibras? Si fuera isotrópico no pasa nada, porque no tengo, o sea, tiene un comportamiento global isotrópico. Acá la aplicación de la carga cuando tengo alineado con las fibras, en el caso cuando lo tengo ortótropo, transversal a las fibras, no ortótropo, y el caso netamente cuando digamos no tengo la aplicación de la carga en una dirección preferente, ¿sí? Bueno, estas expresiones, tanto la B y esta expresión B y esta expresión C, que básicamente son los que dijimos que nos permitían obtener las
bueno, acá está explicado cada uno de estos componentes S en forma explícita, pero se obtiene de forma similar a como explicamos para las tensiones. Nos permiten, es lo que se llama la lámina ortotrópica general, ¿sí? En donde, fíjense que también aparecen los senos y cosenos, etc. Eso sería, a ver, en resumen, para trabajar con la lámina en un sistema de coordenadas global, tengo que usar estas expresiones, o las tensiones o las deformaciones, según lo que esté buscando, ¿no? Entonces, ahora sí, saltamos a lo que sería la microescala de una lámina. ¿Sí? Seguimos en la lámina. Lo que sería la microescala de una lámina, en lo que vamos a estudiar la respuesta al material en compuesto en cuanto a la interacción entre las fibras, ¿sí? Y la matriz, y por supuesto cómo está constituido ese material compuesto y qué pasa dentro de la matriz, dentro de la fibra y la interfaz entre ambas. Entonces las hipótesis generales que se hacen es, ya dijimos que era elástico, tanto en la fibra como en la matriz, son infinitamente largas, o sea que acuérdense el tema de la longitud crítica, si yo tenía, o sea, hay una buena cohesión básicamente entre fibra y matriz, y normalmente se los ordena periódicamente, que son estos dos ordenamientos, estos son los dos típicos, que es básicamente en una forma, digamos, en un square, o sea, un empaquetamiento tipo cuadrado o tipo hexagonal, ¿sí? Fíjense que si ustedes observan acá, tienen básicamente un hexágono, ¿no? Ahí, bueno, ahí continuando, ¿no? Pero lo importante es que están espaciados periódicamente. Esa es una suposición. En la realidad, eso, a ver, no hay un espaciamiento tan perfecto, ¿no? ¿Cómo se va a encarar el estudio de la microescala de una lámina? Bueno, distintas teorías. Uno, modelos basados en la teoría de la elasticidad. Otros, a través de la regla de las mezclas. Este diría que es el típico. Después hay algunos modelos empíricos que básicamente se basan en experimentos y en eso ajustan curvas por aproximación, por lo que sea, y hay otros modelos numéricos, ¿sí? Y muchos se basan, por ejemplo, en elementos finitos y muchos trabajan un poco en conjunto con esos dos, ¿no? Entonces diría que es lo clásico, ¿no? Para ello, ya estamos terminando casi, para ello hay que, a ver, ¿cómo trabajo en cuanto a las propiedades desde el punto de vista de la regla de las mezclas en cuanto a las propiedades, a las distintas propiedades del material compuesto? Nosotros, a ver, quiero aclarar que nosotros vimos la regla de las mezclas, ¿se acuerdan? A ver, primero, díganme si se acuerdan la regla de las mezclas antes de seguir hablando. Si alguien se acuerda qué era la regla de las mezclas. Si es que están todavía, no sé, se fueron. Me quedé solo hablando. Si no se acuerdan, me pueden decir, aunque sea para... Bueno, está bien, prefiero, para que sea que sepa que están, digamos. Está bien. Está bien. Bueno, a ver, la regla de las mezclas, nosotros la habíamos visto con el módulo de Young y, bueno, yo no sé si se acuerdan que era básicamente, habíamos visto en un material compuesto, hacíamos un dibujo, unas curvas en realidad, donde teníamos un límite superior y, bueno, una curva inferior, donde la obteníamos a partir de de poner la carga en dirección transversal y en dirección alineada, o sea, en realidad esta sería la alineada, el límite superior, respecto a las fibras. Y teníamos, no he dibujado el límite inferior, y básicamente teníamos distintas composiciones de la matriz, o sea, combinaciones de matriz de
de cantidad de fibras respecto a la matriz, ¿no? O sea, respecto al volumen de matriz. Entonces obteníamos una variabilidad, yo lo voy a hacer como, porque no tengo para la curva, pero básicamente teníamos una variabilidad del módulo Young entre las, digamos, para las distintas composiciones. ¿Está bien? A ver, lo importante era que ya no tenía un límite, o digamos, un módulo de Young, perdón, único, ¿sí? Eso era lo que le llamamos la regla de las mezclas. Bueno, esa regla de las mezclas, si bien nosotros lo usamos para el módulo de Young, se puede usar para las distintas propiedades, no solamente para el módulo de Young, del material compuesto. Entonces, básicamente se trabaja con fracciones volúmenes, que es básicamente relaciona los volúmenes. Esto representa la fracción, en la letra grande, la suma de las dos fracciones, por supuesto, de la matriz y de la fibra tiene que dar 1. Y si uso los volúmenes de la fibra y de la matriz, por supuesto me tiene que dar la del compuesto. En forma análoga tengo la fracción de masa o fracción de peso, ¿sí? Con las letras mayúsculas, que por supuesto su suma me tiene que dar 1, o las masas en sí, con minúscula, que si la sumo la de la matriz, la de la fibra con la de la matriz, me tiene que dar la del compuesto. Y en forma análoga podría trabajar, yo podría ver esto a partir de la masa, puedo expresarlo en función de la densidad de las fibras, o puedo trabajar también la masa de la matriz con la densidad de la matriz y por supuesto la del compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vamos a usar eso? Para la slide que sigue, en la cual, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con la densidad, la fracción, o sea, básicamente, por ejemplo, parto de la fracción, o mejor dicho, de las masas, ¿sí? De la fibra de la matriz, lo reemplazo por las densidades de las expresiones de la slide anterior y puedo llegar a esta expresión, a cómo es la densidad del compuesto. Ya les dije que nosotros en su momento lo habíamos usado para trabajar con el módulo de Young, bueno, podría usarlo también para la densidad del compuesto. Y en forma análoga, si yo parto de los volúmenes de la fibra de la matriz, puedo expresar cómo es la densidad a partir de las fracciones de peso y de la densidad de la fibra y de la matriz. Es decir, fíjense que voy a tener otra vez un límite superior y un límite inferior, en el cual va a depender de las proporciones de los elementos constituyentes. Así es básicamente cómo trabajaría con el módulo, o sea, con la densidad, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa si ahora lo aplico para el módulo de Young? Ahora sí vuelvo a decir que esto lo puedo usar para las otras propiedades. Pero básicamente, acá voy un poquito más rápido porque ya lo conocen. Básicamente, si yo aplico la dirección longitudinal al material compuesto, va a ser la fuerza que aplico, va a ser la suma de las fuerzas aplicadas a la fibra de la matriz, a partir de la expresión de tensiones, o sea, de sigma igual a carga sobre área, puedo despejar la fuerza en el compuesto, la fuerza en la fibra y la fuerza en la matriz. Y además, considero que, dijimos que era elástico, ley de Hooke, entonces, el compuesto en la dirección 1, ¿sí? Módulo de Young en la dirección 1, la de la fibra y la de la matriz. A partir de ahí, reemplazo estas expresiones o sea, uso estas expresiones acá y estas expresiones acá para reemplazar aquí y obtengo esta expresión. Pero, como están aplicados en la misma dirección de la fibra, o sea, en la dirección longitudinal de la fibra, vamos a tener un estado de isodeformación, ¿sí? Con lo cual, básicamente puedo sacar factor común de las deformaciones y llegar a una expresión de el módulo en esa dirección en función de ¿quién? El módulo 1 de Young en función de o sea, en la dirección longitudinal de ese material compuesto, ¿no? Y lo podemos dejar expresado en función de las
de la fracción de área directamente en la fracción de volumen. En forma similar, nada más que ahora partiendo de un estado de isotensión, puedo obtener lo que empezamos charlando al principio, que es el módulo de Young en la otra dirección y esa curva que yo hace rato les había mencionado, que en su momento habíamos visto. ¿Está bien? Bueno, acá lo que estaría faltando, o sea, después, que no lo vamos a ver, o sea, ya con esto tienen la idea general, digamos. Por lo menos acá en la teoría no lo vamos a ver, es después el cálculo a todo eso que hicimos fue trabajar con la lámina. Bueno, después habría que trabajar con el laminado. ¿Está bien? Ese sería el paso siguiente para terminar y después para la pieza específica que uno quiera caracterizar. Digamos. Normalmente cuando uno trabaja en un código, por ejemplo, de elementos finitos comercial, lo que se hace es directamente cargar una propiedad de un material y está metido esto adentro, donde ustedes le van a tener que decir cuánto vale 1, cuánto vale 2, ese tipo de cosas. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Está claro? ¿Tienen dudas? No, profe, ninguna duda por el momento. Bueno, a ver, avancen con el práctico de viscoelasticidad y bueno, cualquier cosa que necesiten, nos encontramos en la consulta, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vemos. Chao, hasta Chao, luego. nos vemos. Hasta luego, profe.